Yo creo que el balance de la implementación es más bien negativo, pero creo que ha habido avances también. O sea, en conjunto, digamos, creo que son más los desafíos que persisten y las cosas no hechas que las que se han avanzado, pero creo que las que se han avanzado son suficientemente importantes también y que realmente constituyen un avance ya de por sí fundamental. Yo creo que en el tema del sistema integral ha habido un avance importante, o sea, realmente la apuesta del punto 5 por crear un sistema que contribuyera a la satisfacción de la mejor manera posible de los derechos de las víctimas, a pesar de toda la oposición que ha tenido, porque hay que decirlo, ha tenido mucha oposición política, pues es un éxito. Ahora, en el tema de víctimas, quizás el lunar está en la reparación integral, que creo que no ha avanzado de la manera que debía haber avanzado, que la apuesta del acuerdo por garantizar una mayor integralidad entre los diferentes puntos y quizás a través de la reforma rural integral contribuir a transformar las condiciones de vida de las víctimas, pues no ha pasado. Los avances son tremendamente insuficientes frente al universo de víctimas que hay en Colombia. Ahora le mencionaba que tenemos ya cerca de 9 millones de víctimas en una población de 50 millones de habitantes. O sea que realmente una quinta parte de los colombianos son víctimas directa o indirectamente del conflicto armado. Eso es un número alarmante a todas luces, creo que no tiene comparación a nivel mundial. Y de resto, pues tenemos temas dramáticos como todo el tema de sustitución de cultivos, que quizás es uno de los puntos que peor va. Y pues tenemos como muy pocas familias que han sido vinculadas a procesos de sustitución, un enfoque muy familiar y muy poco territorial que realmente se basa en entregar subsidios, pero no en cambiar las condiciones de los territorios para justamente, digamos, sacar el territorio entero de la actividad económica ilegal, digamos, y eso no está pasando. Y el punto 2 me parece que también es muy dramático, que es todo el punto de participación política y ciudadana. Ese creo que pues, ha tenido una implementación más que pobre, apuntaba, digamos, a una transformación de la participación, a una mayor participación ciudadana en todas las instancias, decisiones, mediante una revisión de los mecanismos de participación, una promoción de la participación de organizaciones y movimientos sociales, incluso una ley para la movilización y la protesta que tanto hubiera servido de marco para evitar los abusos de la reciente movilización, pero nada de eso pasó. Pero bueno, o sea, creo que son avances muy tímidos frente a los desafíos, pero insisto, pues como te digo, hay cosas importantes en lo que se ha hecho, pero pues es más lo que está pendiente por hacer.